Hola, ¿hay alguien por ahí? Vamos a esperar que se vayan conectando todos. Bueno, buenas noches a todos. Eh, Estoy esperando que se conecten más personas, pero estoy eh, muy feliz de acompañarlos acá en Fundación Mi Colmena. Gracias también a ellos por invitarme a ser parte de, pues de todo el equipo y de compartir pues sanamente cómo vamos a ocupar nuestro tiempo en estos momentos de pandemia, en estos momentos en donde nos ponen a prueba en muchas situaciones, con muchos aspectos de nuestra vida, nos ponen a reflexionar un montón de cosas que mundialmente también ponen a prueba la política, ponen a prueba toda la parte estructural de cómo la sociedad está solidificada. Entonces, pues dando arranque un poquito, quisiera contar quién soy yo. Mi nombre es Camila Rodríguez, yo soy terapeuta ocupacional de profesión de la Universidad Nacional de Colombia. Pero a lo largo de toda mi vida me he formado para hacer un poco toda la introducción y llevar un poco la terapia ocupacional más allá de lo que nos enseñan biomédicamente en las universidades, de lo que nos enseñan socialmente en las universidades, que todo está muy bien, o sea, no hago crítica a eso, sino que es mucho más completo, digamos, a dónde quiero ir y a dónde vamos a hablar un poco más tarde. Eh, Voy a contar un poco de mi historia antes de iniciar con el tema. Eh, digamos que mi vocación se dio desde el colegio, más o menos desde que yo tenía unos 15, 14, 15 años. Yo veía muchas personas en situación de discapacidad, muchas personas vulnerables, gente que, pues digamos, nos enseñan que se llaman pobres, pero que digamos que son de escasos recursos económicos. La pobreza va mucho más allá. Para mí la pobreza también es mental. Hay otros tipos de pobreza. Entonces, viendo gente vulnerada, vulnerable, con dolores emocionales y físicos, eh, pues me puse a investigar. Yo tuve un profesor de álgebra en el colegio que me enseñó un poco sobre la terapia ocupacional, porque era terapeuta, pero nos daba álgebra en el colegio. Entonces fue muy bonito poder aprender de él cómo era la terapia ocupacional en ese momento, que era también, digamos, enfocada hacia las metodologías del juego con los niños. Y luego, entonces, cuando hice todo el servicio social en el colegio, empecé a inviscuirme un poco más en el tema de la discapacidad y pues ahí decidí que la terapia ocupacional iba a ser como mi carrera. Luego, pues estudié en una universidad privada, sin embargo, pues mi sueño era estudiar en la Universidad Nacional. Pude entrar a estudiar en la Universidad Nacional y allí aprendí que no solamente estaba mi carrera, sino que la universalidad de las cosas me iba a dar una apertura un poco más amplia y que poder hablar con distintas profesiones, con distintas personas, expectativas, con mm, con distintas personas que tenían muchos sueños. eh, mm, Iba a encontrar en la terapia ocupacional un poquito de comprensión también hacia las historias de cada persona, hacia
comprender que nosotros a veces tenemos una visión sesgada por nuestra historia y que el otro, por su visión de su historia, también tiene unos conceptos, unos preconceptos de la vida y que para construir no solamente comunicación, sino para construir sociedad se necesita muchísimo poder llegar a solidificar una sociedad que tenga una comunicación, que tenga unas bases fuertes. Nosotros, bueno, hay distintos tipos de sociedad en el mundo, pero en general hay unas normas establecidas, hay unas políticas establecidas también según el país. Y dentro de casa, por ejemplo, tenemos nuestras propias normas, nuestras propias políticas, sabemos quién es el líder de la casa, ¿sí? Y todos esos preconceptos nos llevan a armar nuestra historia de vida. Sin embargo, la terapia ocupacional a mí me dio apertura para comprender que no todos comprendemos la vida de la misma forma. No todos vemos, por ejemplo, lo que yo vi en personas en situación vulnerable, no todos tienen la oportunidad de ver esas, esas situaciones y no está mal, no está mal. Digamos que también a medida de que fui, después de graduarme, fui trabajando, fui comprendiendo un poco más espiritual y más universal, no solamente mi profesión, sino mi vida, y comencé a comprender que las personas a veces por vibración energética atraen ciertas situaciones para comprenderse ellos mismos. Las situaciones están afuera, las personas están afuera, pero todas esas cosas, las personas, las situaciones, lo que yo atraigo, simplemente tienen la finalidad de hacerme comprender qué tengo por dentro, quién soy, a qué vine, cuál es mi propósito de vida. A raíz de eso, comencé a hacer una búsqueda un poco, después de graduarme, un poco más profunda sobre mi yo interior. Em, ¿Por qué? Porque alguna vez, y no sé si les ha pasado, no sé si me está escuchando alguien que tenga una profesión terapéutica o que haya ido a algún terapeuta, pero a mí me dio durísimo sentir que me estaban juzgando por un comentario que me dijeron que fue clave y que abrió un montón de cosas que ya les voy a contar. Me dijeron, si eres terapeuta, ¿por qué te pasan tantas cosas? ¿Por qué no has podido superar tantas cosas? ¿Mm? Más allá de todo lo que decimos los terapeutas, que también somos humanos, que a veces nos idealizan, que nosotros sentimos, lloramos, sentimos rabia, más allá de eso empecé una búsqueda de poder comprender exactamente por qué nos queda tan difícil también a las personas profesionales de la salud, a los sanadores, nos queda tan difícil solucionar nuestra vida. Y es porque pues también afuera estamos viendo que hay unas necesidades sociales, pero para integrar eso, lo que yo hice personalmente fue empezar a sanar muchas cosas que habían dentro de mí. Y entonces, para la época, un poquito antes de graduarme, yo tuve digamos que todo comenzó por una relación sentimental. Tuve una relación muy tóxica, amorosa, que me hizo despertar porque ya llegó un punto en donde corté con todo eso porque estaba comprendiendo mi vida, estaba comprendiendo que yo iba a salir al mundo a trabajar, que no solamente era la universidad, que yo estaba dentro de una burbuja, que más adelante me iba a encontrar con algo mucho más grande y que yo siempre sentí que yo estaba hecha para algo más grande. Entonces yo decía, no me puedo quedar acá, y en la medida en que fui investigándome, fui mirando por qué yo atraía esa situación tóxica a mi vida, por qué era recurrente, por qué resistía, por qué aguantaba tantas cosas. Eh, digamos que no sé, hombres y mujeres me van a entender en este punto, pero uno llega a aguantar muchísimas cosas. Y yo dije, ok, Camila, tú eh, como terapeuta en general, no te tienes que aguantar tantas cosas, ¿sí? Y tienes que ser coherente, porque lo que le estás enseñando a las otras personas, tú lo tienes que hacer primero, ¿no? Porque no hay nada más valioso que ser testimonio de vida, ¿sí? Y poder decir como,
Sí, yo lo experimenté, yo lo sentí y lo que hice fue esto, ¿sí? No para dar una pauta, no para dar una metodología, no para decir la vida se hace así, sino para inspirar, inspirar a las personas, decirles que sí se pueden superar muchas cosas, sí se puede obtener paz, sí se puede tener una vida soñada, ¿sí? Y en medio de esta pandemia que tenemos, nos cuestionaron un montón de cosas porque no sé, también ustedes me dirán en los comentarios, pero no sé si les ha pasado o si les pasó en la cuarentena que les estaba empezando a ir bien desde diciembre del año pasado, comenzaron a despegar en enero, les comenzó a ir bien en el emprendimiento, en el trabajo que tuvieran, y de pronto ¡pum!, todo se cayó. Yo comprendo esto de manera espiritual y esto quiere decir que también nos pusieron a prueba sobre nuestras creencias. O sea en lo que sea que crean ustedes, en el universo, en Dios, en energías, ¿sí? En el planeta Tierra, en nuestra madre Tierra, nos pusieron a prueba sobre realmente qué queremos en la vida, qué queremos hacer. Y a algunas personas se les puso a prueba a pesar de que tuvieran un trabajo estable, de que tuvieran una vida estable, ¿sí? Y lo pongo entre comillas porque vida estable a veces para las personas es tener economía estable, ¿sí? Y a veces no es suficiente, ¿sí? A veces ese es nuestro imaginario, ¿no? La economía estable, pero estoy lleno de ansiedad, estoy lleno de depresión, pero la plata está y no me falta, ¿no? Y recordemos que espiritualmente la plata es una vibración, ¿sí? Es la proyección de mi abundancia interna. Si yo no soy abundante, si yo no soy abundante en el amor, si no soy abundante en generosidad, si no soy abundante en solidaridad, en otro tipo de cosas que son menos tangibles que el dinero, pues el dinero simplemente me va a llegar con un porque sí y no va a ser abundante, me va a llegar con lo del diario y escasito, ¿sí? Si yo quiero tener mucho dinero, tengo que trabajar primero en esa abundancia interna, en qué estoy dando yo al mundo y qué me estoy dando a mí. Entonces, a partir de eso, digamos que comencé a hacer unas terapias también y de hecho comencé a desarrollar habilidades extrasensoriales sin haberlo buscado, ¿sí? No, yo, a pesar de ser terapeuta, no era una persona creyente, no era una persona que buscara espiritualidad. Sin embargo, como les conté, pues a partir de esta relación tóxica que yo tuve, pues empecé a buscar otro tipo de cosas. Empecé a conectarme conmigo misma, con mi autoestima, empecé a cuestionarme cuál sería mi imagen, ¿sí? Para mí, sobre qué es ser terapeuta. No solamente terapeuta ocupacional, sino para mí pesa más el qué es ser terapeuta, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo ocupacional es lo técnico, ¿sí? Pero para mí pesa el dar amor, el dar comprensión, ¿sí? El dar mucho. Eso define para mí la palabra terapeuta, dar mucho, ¿sí? Poder sanar a otros, ¿sí? Pero a partir de mi propia sanación. A veces me parece, digamos, a manera personal, no quiero, digamos, entrar como en discusiones, eh, pero a veces me parece que a algunas personas, incluso a mí me pasa algunas veces, somos incoherentes con el discurso que decimos y no somos conscientes que tenemos que sanarnos también. Hay una postura espiritual que es la postura del ego, entonces como ya no la sabemos todas, entonces pensamos que estamos por encima de los demás, ¿sí? Y eso también a nivel proyectivo pues deja muy mal al gremio de personas. Alguna vez me comentaba una persona muy espiritual que no, que estaba muy decepcionada del gremio espiritual porque pues tenían unas posturas bastante elevadas que no estaban muy aterrizadas a nuestro plano. Y sí, tenía toda la razón, porque más allá del poder ver cosas, del poder sentir, del poder sanar con las manos o poder hacer un montón de técnicas, primero tengo que hacerlas para mí, ¿sí? Ese nivel de comprensión me va a dar
un nivel más elevado de esa energía y me va a dar más habilidades. Muchas veces, digamos, yo también hago terapias de canalización, hago terapias de nivelación de energía, ¿sí? Y todo eso, digamos, ha sido por intuición, ¿sí? Y pues comencé a tener comunicación con guías de otros planos, guías que no son terrenales, y estos guías comenzaron a enseñarme poco a poco cómo hacer, cómo me dieron técnicas, y al principio fue súper duro. Yo creo que por vibración atraje personas que necesitan escuchar esto también. No necesitas tener un título, no necesitas pagar, ¿sí? No necesitas estudiar un montón y pagar. Si lo quieres hacer y certificarte está bien, ¿sí? Pero en mi experiencia no necesité ningún curso de sanación para aprender a sanar. Simplemente abrí mi energía a algo diferente, aunque no estaba preparada, como lo dije anteriormente, pues no era una persona creyente en absolutamente nada. Y pues empezó a llegar la información, empecé a abrirme, empecé a decir, ok, si quiero una vida diferente, pues tengo que ver diferente y, y tengo que comprender diferente. No entendía nada al principio, no entendía cómo hacer las cosas, no entendía qué tenía que hacer. A veces incluso dentro de mis habilidades y dentro de mi trabajo tengo que dar mensajes a las personas que están más cerca y es un poco complicado porque a veces me debato entre si me van a creer o no. ¿No? Entonces, sé que este live le va a servir a muchas personas que están en búsqueda de su conexión de luz, de su conexión espiritual y entrado también, ya entrando como tal al tema, eh, de sanar las raíces, más allá de comprender de si yo tengo un curso de registros akáshicos, si veo mis vidas pasadas y no las veo, es comprender cada cosa que pasó el día anterior para hoy ser mucho mejor, ¿sí? Cuando yo hablo de raíces, de conectar con las raíces, de hacer conexión con el pasado, es hacer todo eso que pasó hace un minuto, ¿de qué me sirvió? ¿Sí? Sea bueno o malo, que aprendí de ahí. Y todo el tiempo estar cuestionándome, no a manera de reproche, sino a manera de autoconocimiento, de saber qué me sirve, qué no, qué desecho y todo el tiempo estar en una reconstrucción. Todo el tiempo poder ser creativo y reconstruir mi vida a partir de esa comprensión. Básicamente ese es el general de mis terapias, ¿sí? Las metodologías, que si hago sanación con las manos, que si hago meditación, que si doy un mensaje, que si canalizo. Para mí esas son técnicas y son técnicas bastante válidas que ayudan, pero que digamos que el centro de mi hacer es ayudarle a la persona a comprender qué fue lo que pasó, qué hizo, ¿sí? Él en acciones, en pensamiento, en sentimientos y que también está atrayendo a su vida. Porque digamos que muchas veces atraemos cosas que no nos gustan, ¿sí? No nos gustan y nos cuestionamos y decimos, pero ¿por qué? Y resulta que eso estaba dentro de nuestro interior y sin solucionar, ¿sí? Eso no quiere decir que yo sea igual a la situación o a la persona que atraigo. Eso quiere decir que yo negué muchas veces y yo le puse una barrera a esa idea y ahora esa idea se convirtió en realidad y me la están mostrando de frente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solucionarlo un poco más reflexivamente hacia el interior. ¿Cómo me va a aportar eso a mi vida? ¿Mm? No sé si tienen preguntas, comentarios, voy a leer. Eh, un saludo para Olga Lucía Quintero. Me dice, es importante apreciar todo lo que nos rodea y aprender a vivir. Eh, sí, es importante tener muy claro que también la energía del agradecimiento eh, nos va a dar todo. ¿Sí? No, no podemos esperar ser abundantes, ni económicos, ni ser abundantes en otra cosa, si no estamos agradecidos. Todos los días hay que agradecer por todo, por lo bueno y por lo malo que consideramos, porque a veces consideramos, no, esto es bueno, no, esto es malo, y somos muy sesgados en encasillar las cosas en preconceptos y hay algo más allá, ¿sí? Hay una finalidad para todo.
hay una finalidad para las situaciones, para las personas que atraigo, para los trabajos que tengo, ¿sí? Todas esas situaciones tienen una finalidad. Todo está conectado y como todo está conectado, cada detalle tiene que ser, eh, tiene que tener un camino. Entonces, digamos que mi labor también está en conectar esos detalles que a simple vista no se ven y que no todo el mundo comprendemos de cierta forma. ¿Cómo me contactas? Me puedes contactar en Instagram como Camila Rodríguez, guión al piso TO, la letra T, la letra o al 315-435-8694, ¿sí? Número de Bogotá. Yo ahorita igual vuelvo a repetir las redes, sigo contando entonces y em, si tienen preguntas, si tienen algún comentario, pues lo pueden hacer también. Voy a contar un poco más específicamente qué fue lo que pasó para llegar a mi hacer. Resulta que en esta relación tóxica que yo tuve, todo el mundo, yo empecé a sentir que todo el mundo me juzgaba. No sé si les ha pasado, pero tú eres la mala, tú eres la débil, tú eres la que está haciendo las cosas mal, las otras personas alrededor. Y resulta que yo no me daba cuenta que todos esos juzgamientos que estaban al exterior era porque yo los producía en el interior. ¿Mm? Si una persona me decía, tú eres débil, es porque yo sentía en mi interior que era débil y realmente no lo quería aceptar, ¿sí? Yo decía, no, yo soy fuerte. ¿Y por qué les voy a decir esto? Porque muchas veces en nuestras familias nos enseñan a negar lo que sentimos. Entonces, si nos sentimos tristes, entonces no sientas tristeza, eso es malo, tú eres fuerte, vas a ser feliz, ¿sí? Y en la negación de las emociones está el error porque las emociones negativas también traen una comprensión, ¿sí? No sé si han escuchado también eh, que las emociones enferman, ¿sí? Las emociones negativas. ¿Mm? Y a veces muchos sanadores caen en el error de decir que tienes que estar bien, tienes que estar feliz, tienes que estar al top y no están así. Para estar así arriba, tienes que estar abajo y tienes que comprender de dónde salió esa tristeza, de dónde salió esa rabia, qué fue lo que pasó, cómo lo proceso, cómo pasó el duelo. Y una vez ya estoy procesando la emoción, y la comprendo, la acepto y la trasciendo, ahí es donde está la sanación. Porque si yo hago lo contrario, que es negarla y decir, no, eso es malo, yo me voy a enfermar, entonces no puedo sentir rabia porque me va a dar cáncer, no puedo sentir tristeza porque entonces se me baja el azúcar. Entonces, no es tan así. ¿Mm? Hay que expresar las emociones. Cuando uno está con rabia, hay que saber canalizar la rabia, hay que expresarla de alguna manera, igual con la tristeza, hay que llorar. ¿Sí? Eh, Les voy a explicar con un ejemplo muy curioso que, que me pasó hace muchos años y es que, pues digamos que en mi labor también de terapeuta, yo estudié muchas cosas de biomecánica. Entonces estaba dando en una terapia grupal, estaba dando pautas de cómo estirar, cómo hacer estiramientos, porque yo trabajo flexibilidad consciente también, que ahorita les explico un poco de qué se trata. Pero entonces dije, bueno, tú puedes estirar la espalda de esta forma, ¿sí? Y le di la pauta a la persona. Otra persona me peleó y me dijo, no, es que según el yoga Vinyasa, esto se hace así, ¿sí? Entonces, digamos que si bajo unas metodologías se estira porque se quiere hacer algo con el cuerpo, ¿sí? Se quiere lograr algún filtro de energía, alguna canalización, algún movimiento, algún fluir de la energía. ¿Sí? Pero no hay solo una forma de hacer, ¿sí? Entonces, era muy difícil para esa persona comprender que aunque el yoga dijera una cosa, ¿sí? Y hay distintos tipos de yoga, el tipo de yoga que estaba hablando ella decía una cosa, mi metodología también decía otra, ¿sí? Y ninguna de las dos estaba mal, estaban bien,
¿sí? El punto es cómo asumes tú desde tu posición, desde tu intuición también, cómo te conectas con tu cuerpo y asumes cuál es la técnica que más te favorece. Muchas veces caemos en el error de desconfiar de nosotros o de nosotras mismas y delegarle a un guía espiritual o a otra persona qué tenemos que hacer. Entonces todo el tiempo estamos preguntando, todo el tiempo estamos dudando de las cosas y eso genera también un problema interno porque si estamos buscando respuestas afuera nos vamos a confundir porque el uno nos dice una cosa, el otro nos dice otra y al final pues no quedamos en nada. Tratamos de aplicar todo y perdemos conexión interna. Entonces, a partir de esa conexión que tiene uno con uno mismo, uno sabe cómo mover el cuerpo, uno sabe hasta dónde llega el cuerpo de uno. También voy a la alimentación, ¿sí? Muchas veces de moda está hacer dieta, hacer que esta alimentación, que la alimentación saludable, que dejar de comer ciertos alimentos por esto, por esto, por esto. ¿No? Pero el cuerpo necesita, y tu cuerpo es específicamente uno solo, y tu identidad es tan única que tu cuerpo es el que pide, ¿sí? Tu cuerpo es el que te habla, ¿sí? No el coach. Nosotros, como terapeutas, estamos para guiar, ¿sí? Pero yo sí te digo que Camila, ¿sí? Está también para hallar la libertad de la persona, para hallar en qué momento estás coartando tu libertad por irte a hacer otras cosas, por irte a llevar otras metodologías. ¿No? Ahora, vuelvo al tema también de las raíces y es que de dónde vengo yo, cuál es mi familia, ¿sí? ¿Cuál es mi linaje? Cuestionarme eso es muy clave. ¿De dónde salen los apellidos, ¿sí? De mi familia? ¿Y cuál ha sido la trayectoria de mi linaje? Porque eso me va a llevar a comprender hoy cómo me alimento, hoy cómo hago ejercicio, hoy cómo duermo, cómo son mis hábitos en general de mi vida diaria. Entonces va a ser muy clave también que yo comprenda cómo se comporta mi familia y cuáles son las cosas que quiero modificar conscientemente de mi familia, ¿sí? De mí misma también o de mí mismo, ¿sí? ¿Qué quiero más adelante generar? ¿Qué quiero en mis próximas generaciones? ¿Sí? ¿Qué quiero en mis hijos, en mis nietos? ¿Sí? Porque si yo siembro algo, no puedo esperar a que se vea en mí necesariamente. ¿Sí? Si yo siembro algo a largo plazo, quiere decir que yo lo estoy sembrando para otras generaciones. A veces criticamos mucho a nuestros papás, a veces criticamos mucho a nuestros abuelos, ¿sí? Y decimos como, no, yo jamás voy a hacer eso, ¿sí? Pero más allá de eso es comprender esa raíz, comprender de dónde salí yo y hacer conscientemente la modificación. Y saberlo modificar implica que yo tenga autoconocimiento también de mi propio pasado, ¿sí? Desde que nací hasta la edad que tengo, en qué momento o en qué momentos tuve momentos de tristeza, en qué momentos me sentí mal, cuáles fueron mis momentos más traumáticos, pero también cuáles fueron mis momentos más felices, más eufóricos, porque también trabajamos eso. ¿No? También hay que trabajar en los momentos de felicidad. No solamente un terapeuta o un guía está cuando yo estoy mal, ¿sí? De hecho, deberíamos, hasta cuando nos sentimos bien, consultar y decir cómo me siento muy bien, ¿sí? Porque también comprendemos de dónde sale esa felicidad, de dónde sale ese gozo, de dónde sale toda esa alegría. Y a veces hay días que nos sentimos súper eufóricos y no sabemos por qué. También hay que comprender eso. O sea, en lo positivo también está la comprensión, el autoconocimiento. Eh, por otro lado, si nosotros conocemos nuestras raíces, de dónde sale la familia de cada uno, va a ser mucho más fácil comprender qué es lo que sucede en relación con otros. Si yo no comprendo mi propia historia, ¿sí? No puedo exigirle al otro que comprenda mi historia y que comprenda también su historia. ¿Sí? Eh, yo voy a decir acá, puede ser que les suene un poco chocante, pero digamos que yo digo personalmente como a veces no tengo moral para decir esto porque no lo he comprendido. ¿Sí?
todo lo que yo hago en mis terapias y todo lo que yo hago en mi vida también ha sido producto de lo que yo he hecho para mí. Todo lo que he experimentado, bueno y malo, hay que permitirse ser, ¿sí? Muchas veces también, o nuestros papás, o nuestros guías, o nuestros terapeutas nos dicen, no, no lo hagas, para, no lo hagas. Pero digamos que tú tienes ese adentro que si no lo haces, no vas a poder estar tranquilo, pues hazlo también. O sea, nosotros, los coaches, los terapeutas, estamos para guiar, pero no tenemos la última palabra. Y entonces ahí es donde tú tienes que aprender a confiar en ti mismo y a decir hasta dónde va tu terapeuta y hasta dónde vas tú. ¿Sí? ¿Cuál es tu límite y cuáles son las aperturas también que tienes que tener para sanar tu vida? Nosotros somos unos guías muy grandes, ¿sí? Hay muchos como yo, hay muchos como otros que también tienen muchas metodologías, muchos conocimientos muy valiosos, pero no podemos generar dependencia. Yo no soy amiga de la dependencia. Cuando yo estoy haciendo terapias, lo primero que digo es que quiero generar independencia. Una de los ítems del Manifiesto Latinoamericano de Terapia Ocupacional, por ejemplo, dice eso. Dice que queremos lograr que en algún punto seamos innecesarios, ¿sí? Y eso que les nombro me parece muy bonito y yo me llené de amor y me lleno de amor al decirlo, vuelvo a decirlo con mucho amor, porque yo dije como, en este ítem se ve que no hay ego, ¿sí? No tengo ego porque, ay, yo estudié y soy terapeuta y ayudo a personas, no. Quiero ayudar también porque quiero que aprendan a ser sus propios terapeutas, aprendan eso bonito que es comprenderse, aconsejarse, escucharse uno mismo, ¿sí? Dejar de escuchar también el exterior y ponerse adentro y escucharse a lo interno. ¿Sí? Además, porque eso les va a permitir también dar apertura a otras comunicaciones, ¿sí? No sé si creen en el yo superior, en el ángel de la guarda, ¿sí? En otros guías de otros planos, incluso extraterrestres, intraterrenos, en entidades de otras dimensiones. Todas esas comunicaciones las podemos tener siempre y cuando tengamos un trabajo súper consciente de nuestra historia. ¿Sí? Hay personas que les han regalado dones y no necesitan hacer trabajo, ¿sí? Tienen el don desde que nacieron o lo fueron desarrollando. Pero hay otras personas, digamos que personalmente me pasó eso, y es que hay que trabajar por esos dones, ¿sí? Y yo los comencé a trabajar inconscientemente para lograr ser un poco más coherente con la historia. Eh, a raíz de eso también pude obtener comunicación y todo el tiempo tengo comunicación con guías de otros planos. Eh, y aquí voy a entrar en un terreno un poco más controversial y es que hace un tiempo yo comencé a trabajar toda la parte de energías bajas, de cómo nos afectan, de cómo estamos tan sesgados a veces por las religiones, lo voy a decir así, aunque digamos, sin irrespetar las religiones, ¿sí? Pero a veces por desconocimiento no sabemos que estamos lidiando con otras cosas a nivel energético y no es solamente decir yo confío en Dios y ya, ¿sí? Sino que es hacer un trabajo interno de conexión con Dios real para poder hacer un trabajo de mantener a raya esas energías que me pueden afectar. Hay energías que eh, están dadas por la pauta de otra persona, quiere decir, voy a ser mucho más clara y es que existen los trabajos de magia negra, existe la brujería, pero si yo le doy poder a eso, pues me va a aplastar un montón, ¿sí? Mi trabajo también se da, por eso les hablo de la libertad, del empoderamiento de las personas, porque es que si no están empoderadas con su energía, con su conexión divina y no están alineadas con su propósito de vida, pues cualquier persona me puede aplastar, ¿sí? Cualquier persona, y esto existe, ¿sí? Sin embargo, nos podemos defender, hay maneras de hacerlo y cada persona tiene un trabajo también interno de poderse defender.
Alguna vez tuve un guía terrenal muy valioso que me decía que en algún punto todas las metodologías, dícese de meditación, limpieza, rezos, ¿sí? Rituales, tienen que dejar de ser necesarios para que mi sola energía y vibración la pueda subir y bajar a mi antojo sin necesidad de, de nada más externo. ¿Sí? Solamente existe el decreto propio de manera en que mi amor y mi conexión ya esté tan fuerte que nada me puede hacer daño. Nada energético, nada físico, porque digamos que cuando yo tengo una vibración baja también atraigo enfermedades, accidentes, robos, todo eso, de todo eso uno se puede proteger haciendo un trabajo consciente. Entonces en algún punto tiene que dejar de ser necesario todas estas cosas de metodologías, ¿sí? Que nos ayudan a conectarnos, pero que cuando ya estamos conectados tenemos que hacer un trabajo un poco más individual, un poco más de escucharnos. La meditación es muy clave, pero no la meditación idealizada como la tenemos todos, de voy a poner mi mente en blanco y voy a hacer todo el trabajo, ¿sí? Voy a dejar que fluya la energía, la respiración. Eso también es importante. Pero muchas veces la meditación también nos hace filtrar todos nuestros pensamientos, ideas de otras personas, nos hace filtrar otro tipo de información que nos ayuda también no solamente a comprender lo que está pasando internamente, sino lo que también está pasando externamente, que aunque son espejos, algunas veces decimos como, oye, esta persona, ¿por qué es así? ¿Pero por qué tiene que ser así conmigo? ¿Sí? Si yo no he hecho nada. O mirar situaciones externas, como no me está afectando a mí, pero esta persona tiene una actitud fea, ¿sí? La meditación también te da apertura para entender en qué situación está la otra persona y que a veces no le puedes exigir porque no ha tenido un camino de conciencia, porque no es para juzgar, simplemente no ha tenido la oportunidad de tener ese camino de conciencia. Entonces, a partir de todo eso, voy también a que si me autoconozco, puedo ser empático y puedo entender la situación del otro. Si voy a ser un poco más específica, si yo veo gente mala, ¿sí? Que está haciendo cosas malas energéticamente hablando, ¿sí? O físicamente, ladrones, delincuentes y demás, también entiendo que tienen una vibración, ¿sí? Y también voy a entrar en terreno de vidas pasadas también. ¿Por qué nos vamos a conectar con nuestro pasado? Porque nuestras vidas pasadas también nos van a dar la pauta de entendimiento de qué es lo que está pasando con nosotros mismos al interior y qué es lo que está pasando con los otros. No sé si ustedes en algún momento vieron o escucharon en algún lado que, por ejemplo, según las creencias orientales, o sea, hindú, budistas, dicen, por ejemplo, que muchos de los perritos callejeros son almas que fueron delincuentes, que fueron personas que no hicieron la tarea que vinieron a desarrollar y pues renacieron en una situación vulnerable para que pudieran aprender un poco. No estoy diciendo que todos los perritos callejeros les vaya mal, ¿sí? Algunos perritos callejeros terminan muy bien, ¿sí? Los recogen, ¿sí? Les dan un hogar, ¿sí? Y a partir del amor es que esa alma y esa energía aprende a vivir de otra manera. Entonces su siguiente vida puede renacer también en otro perrito o podemos renacer en una persona, ya podemos evolucionar y tener otra historia de vida. Igual pasa también con otro tipo de vidas humanas en donde fuimos seres muy evolucionados, donde, digamos, en este plano tuvimos mucho dinero y tuvimos una estabilidad económica súper bien, pero nos faltó trabajar algo. Entonces en esta no vamos a tener tanta estabilidad económica porque a partir de eso es donde vamos a evolucionar, donde vamos a aprender realmente qué fue lo que nos faltó en la vida pasada para poder concretar esta, ¿sí? Para poder concretar ese aprendizaje en esta. También
digamos que hay personas que por medio de meditación se pueden dar cuenta de si son seres nacidos acá, seres terrenales, o si son seres cósmicos y estelares que vinieron como semillas a vivir acá, a cumplir una misión, ¿no? Que muchas veces se demora varias vidas en comprender, o muchas veces ya vienen con la información y comienzan temprana o adultamente a desarrollar habilidades, ¿sí? Algunas personas ni siquiera se dan cuenta que son semillas estelares hasta que sucede algo muy duro en sus vidas, muy traumático, que les hace despertar, que les hace decir como quiero cambiar mi vida y quiero comprenderla. Y pues yo sé que han escuchado de situaciones en donde al borde de la muerte y recuperándose pueden tener una conexión un poco más espiritual, ¿sí? O puede pasar lo contrario, puede haber una desconexión total de la espiritualidad, que eso también hace parte de la búsqueda, ¿sí? Si en esta vida me desconecto, también es para que en la siguiente pueda conectarme mucho mejor. Eh, Toda esa comprensión también hace que las familias, que el núcleo, como lo comencé a decir al principio, el núcleo familiar pueda sanar desde esa comprensión, ¿sí? Desde el respeto a la vida pasada de mi hermano, a la vida pasada de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, ¿sí? De mis hermanas, de mis primas, ¿sí? O de mis primos. Entonces comienzo a comprender un poco más amplio cuál es la historia de cada uno, ¿sí? Y si no tienen historia, o si no me sé la historia pasada de las vidas pasadas, o si no me sé todo el pasado, incluso de esta vida, si no me sé todo ese pasado, comprendiendo ya el mío, ya he hecho una tarea muy grande. Comprendiendo ese pedacito que es por qué he vivido lo que he vivido, ¿sí? ¿Cuáles son las situaciones que me han llevado a evolucionar? Y hay otra cosa, una reflexión muy, muy valiosa que quiero dejarles también, y es que estamos aprendiendo más de lo bueno que nos pasa o de lo malo que nos pasa. Y esto me lo hago también porque en algún punto de mi vida me lo cuestioné, y es que uno no tiene que pasar por situaciones duras para aprender a evolucionar, para aprender a cambiar, ¿sí? A modificar su vida, a hacerla un poquito mejor. Y a veces esperamos, postergamos y tenemos una actitud bastante neutral, ¿sí? Bastante plana sobre nuestra vida, y no actuamos, no decidimos, ¿sí? A veces hay que tomar decisiones duras, o a veces son bonitas también, pero hay que decidir. Si nos quedamos esperando que otros decidan, entonces esa energía se disipa, y esa energía ya no vuelve. Esa energía va a ser empleada en otra cosa, no va a ser empleada en lo mismo, ¿sí? Va a volver, pero pues en forma de otra cosa. Entonces, si yo no comprendo cómo tengo que cambiar y modificar mi vida a partir de la aceptación también de quién soy y hacia dónde quiero ir, pues me va a quedar muy difícil, porque estoy en una situación, en un pensamiento obstinado del querer ser, ¿no? Para allá va otra de las pautas de la historia de raíces. ¿Cuál es mi raíz? ¿Por qué tengo creencias de tengo que ser así o tengo que ser así? ¿Sí? ¿De dónde sale el que tengo que ser millonario? ¿Sí? ¿De dónde sale el que tengo que ser exitoso? ¿De dónde sale tengo que tener familia? ¿Sí? Quiero casarme, ¿sí? No sé, quiero trabajar en tal lugar, ¿sí? Y ser muy conscientes de dónde sale esa información. Si sale desde una programación familiar que me han dicho qué es lo correcto, o si sale de mi intuición, de mi propio poder, ¿sí? Una cosa es llevar el linaje y respetarlo, ¿sí? Respetar todas esas enseñanzas que me han dado mis abuelos y mis ancestros, y otra cosa es casarme con todas las ideas y las formas de hacer, ¿no? Si yo sé que esas formas de hacer no me generan un bienestar, no me generan evolución, tengo que también pasar la página y desechar y decirle a los ancestros muchas gracias por todo lo que me han dado, pero esto no lo voy a tomar.
voy a tomar solo lo que me parece bien para mi vida, para mi evolución, para absolutamente todo lo que me lleve a generar también amor universal. Eh, no sé si ustedes también han tocado el tema en algún momento, porque uno dice, hay que tener amor propio, ¿sí? Hay que amarse, pero nadie te dice cómo, ¿sí? Y de hecho, nadie te va a decir cómo, ¿sí? Si tú no aprendes a conectarte contigo, puedes ir a 1000 sanadores y puedes probar muchísimas medicinas, pero no vas a lograr realmente conectarte, ¿sí? Temporalmente vas a estar aquí y allá en búsqueda, te van a dar ciertas pautas, pero realmente no vas a encontrar una conexión real y duradera hasta que no estés alineado contigo mismo o contigo misma. ¿Mm? Eso quiere decir también que hay que dejar de lado un poco la dependencia al que dirán y al que me dicen y será que está bien, será que está mal, esa moralidad del bien y el mal, esa dualidad es también una de las cosas que en el mundo tenemos que aprender a trascender porque sí estamos en un mundo dual, en donde todo lo estamos calificando como bueno o malo, pero ¿qué hago con eso bueno o malo, eso positivo o negativo, eso correcto o incorrecto que me sucede en la vida? ¿No? No es fácil identificarlo y también, tampoco es fácil identificar qué es lo correcto para mí de lo incorrecto, ¿sí? ¿Qué realmente es correcto desde el interior? No desde qué puede pensar mi papá, qué puede pensar mi abuela, qué puede pensar mi pareja, ¿sí? Sino qué puedo pensar yo de mí a partir de ese comportamiento, de esa situación que yo voy a poner en práctica. ¿No? A partir de esas reflexiones de personalidad, a partir de todo ese engranaje que también voy armando sobre quién soy yo. La única manera de saber quién soy yo también es revisar cuál fue mi historia de la infancia, cuáles fueron las cosas que me gustaron, qué era lo que me disgustaba. En meditación podemos aprender un poco y podemos recordar un poco cuáles eran los olores que nos gustaban cuando bebés o cuando niños, cuáles eran las texturas que nos gustaban o que nos molestaban, cuáles eran los distintos tonos de voz que nos llamaban la atención, las risas, los gestos de las personas. Podemos recordar todo eso y eso nos da pautas también para saber qué me gusta, qué no me gusta, ¿sí? Pero a partir de eso, de esa exploración sensorial, ¿qué les voy a decir acá? Eso, digamos, en terminología técnica es una práctica, una metodología que ponemos en terapia ocupacional, que es exploración sensorial. Eh, toda la parte, no sé si han escuchado de estimulación temprana, ¿sí? Que ahora se llama estimulación adecuada, porque, bueno, hay ciertas discusiones de conceptos que pues en este momento no tienen importancia explicar. Pero a partir de toda esa sensorialidad que me llenó cuando era bebé, cuando era niño, todo eso me define, ¿sí? ¿Cuáles eran las conversaciones que tenía a mis 7 años? ¿Sí? ¿Cuáles eran los dibujos animados que me gustaban? ¿Sí? ¿Qué juegos me gustaban? Todas esas cosas, ¿sí? Me dan a entender quién soy yo, ¿sí? No solamente si yo soy una persona solidaria, amable, linda, no sé, todos los valores, soy honesta, soy sensata, no, ¿sí? A partir de, bueno, eso también hace parte de la personalidad de cada quien, pero mi historia y quién soy yo me la da también qué me gusta, ¿sí? ¿Qué no me gusta? ¿Sí? ¿Por qué no me gustó? Bueno, habría que investigar un poco más allá. ¿Qué fue lo que generó dentro del sistema sensorial desagrado para que yo rechazara cierta textura, cierto olor, cierta situación? Y más allá también generar situaciones un poco más grandes de tipo relación. Entonces, a partir de mi historia y de toda esa sensorialidad, cómo generé mi primera conversación, cómo generé mi primera relación amorosa, ¿sí?
porque no es solamente responsabilizar al otro de que llegó o yo lo busqué, sino de por qué llegamos a encontrarnos y en qué punto y para qué. ¿Qué necesitaba yo aprender de eso? ¿Sí? Em, no sé si tienen comentarios, preguntas o seguimos con el tema. Bueno, les sigo contando. A partir de esas raíces, de todo eso, de esos análisis que me van a hacer llegar a la comprensión de por qué atraje mi primera relación amorosa, por qué atraje la segunda, por qué la tercera, cuando yo hago toda esa, ese escalonado, ¿sí? De evolucioné o seguí igual, ¿sí? Y es cuestionarme no para darme duro y darme látigo, sino cuestionarme para con amor decir, ok, necesitas cambiar, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer para cambiar? ¿Sí? Voy a hacer esto, voy a hacerlo. Me programo con orden cuáles son los cambios que tengo que hacer. La comprensión también va en la conciencia del presente también, ¿sí? El pasado, curiosamente, se comprende también en cuanto a comprender cómo estoy llevando mi presente, ¿sí? Si hoy estoy donde quiero estar, si me siento emocionalmente bien donde estoy, si estoy económicamente o materialmente bien donde estoy, si estoy en todas las esferas donde quiero estar. Si no estoy, hay que evaluar. ¿Sí? Hay que evaluar qué fue lo que pasó antes. No para reprochar, no porque tengo que estar en el pasado recordando cosas, sino porque el pasado me va a dar también esa comprensión que ya expliqué. Y el pasado significa también aprender a procesarlo, aprender a recordar sin dolor. La única forma de yo saber si yo sané el pasado es que yo no sienta ninguna emoción por lo que cuento. Si yo cojo a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, a mi mamá, a mi papá, algún familiar o alguna persona cercana y le quiero contar sobre lo que me pasó hace 10 años, pero rompo en llanto, eso quiere decir que no he sanado la emoción, ¿sí? No está mal sentir, pero sí, ya pasó un tiempo después de una situación traumática, yo sigo sintiendo esas emociones adentro porque no las he procesado, ¿sí? Y eso va a llevar a proyectar relaciones, mi relación conmigo mismo o conmigo misma y mi relación con los demás de manera no tan consciente. Si yo hago una evaluación de qué fue lo que pasó y comienzo a recordar sin dolor y ya cojo a una persona específica a la cual yo le tengo mucha confianza y le cuento las cosas, pero ya no siento nada por dentro, estoy vacía, ¿sí? Le estoy contando una experiencia más eh, sin emociones, eso quiere decir que ya puedo contar mi historia bien, ¿sí? Y ya puedo contar de dónde soy, mis raíces, ya puedo decir quién soy. ¿M? De manera en que las emociones que estoy sintiendo en este momento hacen parte de mi presente, pero mi pasado ya no existe, ¿sí? Eso que está atrás me sirve para evaluarme todo el tiempo, ¿sí? Y puedo volver sobre el recuerdo, puedo volver a evaluar sobre lo que me pasó, pero ya sin emociones, ¿sí? Y eso también, eh, digamos que de manera positiva impacta incluso en el aspecto físico, ¿sí? A veces nos vemos tristes o hay personas cercanas que nos dicen, uy, te veo como apagada, como apagado, como triste, ¿te pasa algo? Y uno, no, estoy bien, ¿sí? Pero es porque tú no estás consciente de que adentro todavía hay una incidencia del pasado que se proyecta en una emoción futura, ¿sí? O en una emoción del presente. Y como esa conciencia no está, se refleja en el físico, ¿sí? Como ya les dije la vez pasada, hace un rato, las emociones también salen de lo emocional. A veces no son físicas, salen de lo emocional. Y como salen de lo emocional, entonces esa comprensión, ¿sí? de, de quién soy yo, ¿sí? De qué estoy sintiendo aquí y ahora,
me va a dar también una oportunidad grandísima de no enfermarme, ¿sí? De tener conciencia hacia dónde voy, de tener una conciencia más saludable sobre mi vida, sobre la vida de los demás, de quienes me rodean, porque si comienzo a hacer mi proceso interno, independientemente de si soy certificada o no, si soy terapeuta o no, si estudié o no, voy a darle a mi alrededor una salud muy, muy estable, ¿sí? Porque voy a comenzar a inspirar a otros, voy a comenzar naturalmente a inspirar, sea cercano o lejano, pero voy a comenzar a hacer las cosas diferentes, voy a comenzar a mostrar desde mis acciones. ¿Sí? Muchas veces, por ejemplo, peleamos con la familia, ¿sí? Y peleamos sin darnos cuenta que a veces ni es necesario pelear, sino dejar que vean uno que ha hecho con la vida, uno realmente hasta dónde ha llegado, ¿sí? Y poder inspirar a que esas personas que me rodean o personas lejanas que me están viendo, poder, que digan también, uy, ¿usted cómo hizo? ¿Sí? Y cómo fue que llegó allá, yo quiero aprender. ¿Sí? Independientemente, vuelvo y digo, de si eres sanador, si eres certificado. Me están preguntando que cuánto dura un luto. Mm, el luto dura dependiendo de la conciencia que uno tenga, ¿sí? De cuánto yo quiero procesar. No hay tiempos determinados y pues con el respeto que se merecen algunos sanadores, voy a decir que si te dicen un tiempo, si te dicen no, son 6 meses, ¿sí? Es un año, son 10 años. eh, no es tan cierto porque eso es relativo a tu personalidad. Eso es relativo también a los dolores que uno tenga. Los lutos uno los hace también procesando las emociones que quedaron por ahí sueltas. Es importante tener en cuenta que a veces los lutos duran por sentimientos que uno no pudo expresar, por cosas que quedaron guardadas, buenas, positivas o negativas. Hay cosas que también, digamos, voy a decirlo así, independientemente de si es una muerte, si es un luto por una relación que se rompió, si es un luto por un trabajo, si yo no hago un proceso consciente de cuáles son mis emociones, ¿sí? Cuáles son mis culpas, mis miedos, mis resentimientos, pues eso se va a quedar ahí para siempre. ¿No? Hay que procesar. Voy a entrar a un poco más, a ahondar sobre la pregunta. Quisiera hablar un poquito más. Por ejemplo, cuando tengo un luto sobre trabajo, eh, tengo que evaluar qué tanto me gustaba ese trabajo y por qué me gustaba, ¿sí? Si realmente me gustaba innatamente, ¿sí? O me gustaba porque me reconocían, ¿sí? Por ego, ¿sí? Porque nuestro ego siempre está jugando ahí, entonces me tenían en cuenta, me veían, me regalaban, me daban, ¿sí? Independientemente de todo eso, un trabajo te hace feliz, así no te reconozcan, ¿sí? Así no te digan un gracias. Si ese trabajo te hace feliz, no vas a necesitar eso. Cuando hay un luto, por ejemplo, por una relación, tengo que también tener en cuenta que entregué yo, ¿sí? Que tanto me faltó y que tanta culpa tengo a eso que me faltó dar, ¿sí? Que tanto siento que perdí a la otra persona, que tanto siento que no me han aprovechado, ¿sí? Que tanto siento que yo no aproveché. Y todas esas emociones contenidas que tanto hacen, ¿sí? Por mí. Y que tanto yo proceso para aceptar y decir, ok, no pude hacerlo bien, pero la próxima vez que llegue una persona, pues lo voy a hacer mejor, ¿sí? Porque a veces nos quedamos en el pasado y nos quedamos anhelando a esa persona. Ahora voy a pasar un poco al tema más denso y es hablar de la muerte. Aceptar que alguien se fue es muy duro, pero es más duro con nuestro ego. Cuando nosotros tenemos un desarrollo en una conexión espiritual y comenzamos a desarrollar habilidades extrasensoriales o a desarrollar una conexión divina y una conexión con nosotros mismos, sabemos que, voy a decirlo así, al otro lado, ¿sí? Sea que sea donde se vaya la otra persona,
porque hay distintas creencias, ¿no? Cielo, infierno, existen otras dimensiones, otros planetas, el renacer en otra energía, ¿sí? El renacer en una planta, todas esas creencias, independientemente de eso, tú sabes que la persona fue una energía, ¿sí? Tenía un alma, pero tenía una energía. Y esa energía se transformó en algo. Dios o el universo, como lo quieran ver, siempre quiere algo positivo, ¿sí? Siempre va a jalar hacia el bien, hacia la luz. Entonces nosotros no podemos quedarnos esperando que, que sea como nosotros queremos. A veces nuestro ego nos dice, es que esa fue la persona y se fue y ahora muchas veces he escuchado personas decir, es que Dios me quitó esta persona, es que Dios no sé qué y pelean con Dios, cuando no se dan cuenta que el alma ya cumplió su ciclo de vida, ¿sí? Que nosotros estamos acá temporalmente y que nos apegamos a las otras personas, pero que no nos damos cuenta que finalmente este cuerpo, ¿sí? Y por ejemplo, Camila en esta personalidad no es eterna. ¿Sí? En todas las vidas que va a tener no va a ser terapeuta, ¿sí? No va a tener los mismos gustos. Entonces hay que comprender que más allá de la muerte existe algo muchísimo más grande, ¿sí? Y que independientemente de mi creencia, siempre va a ser para mayor bien. Yo voy a dar una posición personal y es que, por ejemplo, el planeta, si tú te pones a pensar, el planeta Tierra es muy denso. Vivimos guerras, vivimos hambre, vivimos miseria, vivimos en peleas, ¿sí? En peleas del núcleo familiar, en inconsciencias, vivimos cosas lindas también, vivimos evolución, viajes, felicidad, vivimos muchas cosas también lindas, pero el planeta en general es muy denso. ¿No? Y el planeta está catalogado, bueno, según mis guías no terrenales, también me han contado que nuestro planeta Tierra está catalogado dentro de los planetas en donde las almas, la energía o las almas vienen a aprender. ¿Sí? Nos estamos dando un lujo en el planeta Tierra de aprendizaje, positivo o negativo, como lo veamos. Antes de nacer, el planeta Tierra para nosotros es un postre, ¿sí? Queremos llegar al planeta Tierra a nacer porque queremos tener la experiencia de tener un cuerpo físico, de poder relacionarnos con la música, por ejemplo, no en todos los planetas, no en todo el universo existen los géneros musicales que existen en la Tierra. No existen tantos olores, hay ciertos lugares que sí, pero digamos que el planeta Tierra existe para renacer haciendo un aprendizaje. ¿No? Y entonces llegamos a conocernos con otras almas, entonces llegamos a interactuar porque en la interacción también hay un aprendizaje, pero y lógicamente tiene que haber apego porque el apego sí tiene una función. Y aquí voy a diferir de algunas personas que plantean que el apego es malo. ¿No? El apego es bueno en la medida que tú estés consciente de qué es apego. ¿No? El apego también nos mantiene vivos. ¿Sí? Si no estuviéramos apegados a este cuerpo físico, a la vida como tal, pues fácilmente nos suicidamos, provocamos un accidente, nos vamos fácilmente con una enfermedad. Entonces el apego también es importante comprenderlo desde ese punto de vista. ¿Sí? El apego no es malo en la medida en que me deja vivir en este planeta. ¿Sí? Pero el apego sí es malo cuando no comprendo, o bueno, no lo voy a decir malo, ¿sí? No lo voy a catalogar malo, pero no es tan cómodo cuando lo catalogo dentro de las cosas, dentro de apegarme a cosas que se van a ir. ¿Sí? Probablemente yo me encuentre con muchas almas en esta vida, pero en la siguiente ya no. Entonces tengo que aprender también a interactuar con eso, con esos conocimientos, con la vida en general, para poder entender que no somos seres eternos, ¿sí? En este cuerpo físico, que vamos a morir y a renacer una y otra vez, que nos vamos a transformar en distintas energías, como ya dije, depende de la creencia. Sin embargo, por ejemplo, cuando se nos muere un familiar, siempre estamos apegados porque también no nos damos el lujo de vivir al 100%, ¿sí?
y digamos que tenemos que vivir la muerte para aprender a apreciar la vida también. Sea que yo, sea que yo, Camila, me vaya de este plano y en otro plano aprenda a valorar la vida de la tierra, ¿sí? O sea, quien se quedó, ¿sí? O yo, ¿sí? Camila, que se le muere un familiar. Camila tiene la tarea de comprender el valor de la vida. Las personas van y vienen, ¿sí? Las personas también tienen que irse, cumplen su ciclo de vida y a veces uno quiere que sean eternas, pero porque uno no comprende que uno viene a vivir experiencias y uno viene a interactuar, pero que uno tiene que dejar ir a la otra persona también para que evolucione, para que vuelva y escoja cuál es su siguiente contrato de vida, por decirlo así, su siguiente experiencia, si quiere vivirla en otro planeta, si quiere vivirla en esta, en otra forma de vida. Entonces, en la medida en que comprendamos que es mucho más grande, los duelos van a ser un poquito más fáciles de llevar, porque entonces ya comprendo que sí me dolió porque me apegué naturalmente a la persona, pero que tengo que dejarla también ir, que esa persona merece su libertad, ¿sí? Y que, por ejemplo, dentro de, ya voy a entrar en el plano energético, por ejemplo, cuando yo tengo un duelo muy largo, esa energía se apega a mí, el alma de esa persona no descansa. Entonces, si yo quiero dejar que la persona tenga su libertad, tengo que dejar mi ego a un lado, tengo que dejar todas esas creencias de culpabilidad, de negatividad, de autorreproche, porque ya no fue, ¿sí? Tengo que tener aceptación de lo que ya no es. Y si ya no es, entonces, ¿ahora qué sigue en mi vida? ¿Sí? Esto con respecto también a muertes naturales. Por ejemplo, también pasa en muertes repentinas como accidentes o suicidios, que las personas que nos quedamos generamos un choque y decimos como, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se tuvo que ir? ¿Sí? Eh, ¿Será que yo lo pude haber salvado? Porque hay mucho tema para hablar de esto, pero en general existen esas dos posiciones. Existe rabia contenida porque la persona se quitó la vida, ¿sí? O la persona sufrió un accidente repentino y no sabemos por qué. A veces también fue su contrato de vida y ese accidente ya estaba escrito, o esa persona decidió irse, ¿sí? Inconscientemente, ¿sí? Desde su conexión álmica, no desde su conexión corpórea, sino desde su conexión álmica, decidió también que no quería seguir, eh, digamos, en este plano, ¿sí? Sino que quería trascender. Es muy difícil comprender eso porque digamos que no, o sea, nosotros no queremos morirnos y no queremos provocarnos la muerte, pero hay algo más arriba, ¿sí? Una conexión con el yo superior, y ese yo superior también es el que nos va pautando para decir hacia dónde va nuestra vida, ¿sí? Y qué decisiones tomar. Que nosotros las juzguemos, los que nos quedamos, que nosotros juzgamos como bueno o malo, que si se fue o no se fue, eh, digamos que ya es problema de nosotros, ¿sí? La persona ya trascendió, ¿sí? Ya se fue. Entonces es muy importante también este tema porque el tema de los duelos es súper importante para comprender que yo puedo generar enfermedades en mi interior a partir de lo emocional, a partir de esas emociones contenidas que no he procesado, que no he querido dejar ir, que retengo, que todo el tiempo eh, les voy a decir algo chistoso. Alguna vez, y me pasa varias veces en consulta, que las personas me dicen, quiero solucionar esto, y siguen llorando. Me dicen, pero ¿cómo puedo hacer? Pero siguen llorando. Y tú los guías, pero siguen llorando y tú estás haciendo el acompañamiento. Entonces, al parecer es muy curioso y he hecho el comentario varias veces de, ¿por qué eres tan masoquista? ¿Sí? Porque recurrimos a, ok, ya dejé ir, ya dejé ir. Y entonces decimos eso, pero a los 3 días otra vez estamos llorando. Y otra vez estamos reteniendo emociones. Y otra vez estamos sintiendo rabia. Esto pasa en cualquier aspecto, no solamente en el del luto de la muerte de alguien o de romper una relación o en lutos en general, sino en toda la vida. ¿Mm? Es muy chistoso como las personas recurren, ok,
tuve una discusión y entonces la reproduzco una y otra vez en mi mente, en vez de solucionarla, ¿sí? En vez de acercarme a la persona y decirle, ok, voy a decirte de manera respetuosa esto y esto y esto y esto. Pero decidimos entonces, en vez de decirle a la persona, ¿sí? En vez de enfrentar nuestros miedos, recurrir a, una vez que yo me acuesto y pongo la cabeza en la almohada, reproducir una y otra vez esa discusión. Por ejemplo, pasa con eso. Pasa con otras cosas como me fue mal en el trabajo, el jefe me odia, ya me echaron, ¿sí? Me echaron hace 5 años, pero yo sigo sintiendo rabia por ese jefe que yo tuve, ¿sí? Sigo sintiendo rabia porque me robaron, ¿sí? Sigo sintiendo rabia por los delincuentes, porque una vez me, ¿sí? Esas emociones no procesadas van a generar enfermedades en el cuerpo, van a generar algún tipo de condición, también dependiendo de cuál sea la emoción fuerte y en dónde se sectoriza la situación en el cuerpo. Si nos duele la cabeza, algunas veces es que estamos pensando mucho y no estamos aterrizando ideas, a veces son dudas que tenemos y no estamos decidiendo como tal qué es lo que queremos hacer y nos dejamos llevar por lo que digan los demás y a la final no terminamos decidiendo nada y terminamos decidiendo eh, escogiendo lo que deciden los otros por nosotros. A veces, por ejemplo, nos duele la garganta o nos duele las personas que sufren de la tiroides y todo esto es porque su conexión con la comunicación, que es esta, la vía laringea es nuestra comunicación, está bloqueada. De alguna manera no estoy expresando lo que quiero expresar o lo que expresan al interior no lo recibo bien, entonces se me afecta también la tiroides. Por ejemplo, las personas que sufren del corazón es porque hay o una ausencia de amor propio o de amor universal, que es diferente. El amor universal es un amor incondicional que no tiene nada que ver con relaciones amorosas, sino tiene que ver con el dar y el recibir, con una conexión con Dios también, con mi conexión interna, con mi conexión. Todo el mundo habla de amor propio, pero más allá de eso hay que saber que no solamente el amor propio no es decir, ay, qué linda estoy, mirarme al espejo y decirme, sí, tú eres fuerte y empoderada, sino es el amor propio, saber hasta dónde voy con las decisiones, ¿sí? Cuáles son mis límites en relación con otras personas, en relación con otras situaciones, con mi trabajo, con mi economía, con la casa, con los familiares, con mi emocionalidad, mi relación conmigo misma, ¿sí? Porque eso es importante. ¿Cuáles son mis límites conmigo misma? Muchas veces, cuando estamos en soledad, nos damos lujitos, ¿sí? Entonces nos vamos a comer un merengón así de gigante y todos los días nos comemos un merengón así de gigante porque nos da placer o nos quita la ansiedad, ¿sí? Pero no sabemos que eso incide directamente en nuestro cuerpo porque es azúcar sintético y entonces incide negativamente en nuestro cuerpo porque esa carga no la puede procesar tan fácil el cuerpo. Entonces, esas cosas también hacen parte del amor propio. Hasta dónde llego con mi educación, ¿sí? De cómo manejo este vehículo que me dieron, ¿sí? De cómo lo estoy cuidando, cómo está mi cabello, ¿sí? Pero no a manera de lo voy a arreglar porque sí. Por ejemplo, el cabello que muchas veces me dicen las chicas como, ay, no, es que yo me tengo que alisar todos los días porque me esponjo, ¿sí? Y la solución, por ejemplo, está en saber expresar mi rabia, porque si yo tengo rabia contenida, parezco un león, se me va a esponjar el pelo. Hay cosas de belleza que también inciden y también sirven para comprender las emociones, para comprenderme en historia, para comprender mis raíces, ¿sí? Para comprender mi pasado y mi presente. A veces decimos, no, es que mi piel es así porque viene de linaje, de generación en generación, pero tenemos también la oportunidad de modificar eso. Por ejemplo, eh, yo que tengo condición visual, ¿sí? Sé, por ejemplo, que alguno de mis dos linajes o mis dos linajes puede ser que tengan muchos secretos en familia y eso desarrolló en el ADN no querer ver, ¿sí? Entonces, en el ADN desarrolló una condición visual porque se tapa y se tapa y se tapan todas esas situaciones
que por el que dirán no se exteriorizan, eso no se cuenta, ¿sí? Hay cosas que te dice la familia como, no, eso no se cuenta, ¿sí? No deje que los vecinos vean que no sé qué, ¿sí? O pasó algo muy denso en la familia y no se vuelve a hablar de eso, ¿sí? Ese tema queda bloqueado. Esos temas que no se hablan, esas cosas que no se hablan en familia, repercuten en las enfermedades visuales, por ejemplo. Entonces, digamos que toda la conciencia que yo tenga, que yo pueda adquirir a partir del análisis y reflexión de mi propia vida, va a tener incidencia en cómo va a ser mi futuro, en cómo voy a poder manejar eh, toda, toda mi evolución. Lo voy a decir así porque para mí la palabra evolución contiene toda la vida, ¿sí? Hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero modificar, quién quiero ser yo. Y aquí voy a hacer un comentario muy personal, es que al principio de la transmisión comencé contando que pues todo esto que hago también surgió a partir de una relación. Digamos que hago incidencia en eso porque ha sido mi historia y también porque en general nuestra sociedad, eso es lo que más nos da duro, ¿sí? Lo que me he dado cuenta también en mis terapias, y yo digo como, ok, no solo soy yo, hay muchas personas que han vivido y han pasado por lo mismo, y es que las situaciones amorosas son las más complejas, a pesar de que hay otras situaciones aparentemente desde afuera que puedo ver complejas, perdón, hay que aceptar, ¿sí? Que las relaciones amorosas son las que más nos hacen echar cabeza, las que más nos tienen con ansiedad, más nos preocupan, las que nos tienen ahí, ¿sí? Hay personas que dicen, no, no, la economía, ¿sí? Pero por dentro también sienten soledad, por dentro sienten que no deberían estar en una relación, ¿sí? Así no lo exteriorizan. Entonces, a partir de esa comprensión, de esa relación, digamos que también me cuestioné hacia dónde ir, quién quiero ser yo. Entonces yo dije, Camila, antes era una chica que era muy insegura y que no se le ocurriría por ningún motivo hacer una transmisión en vivo, por ejemplo. Le daba muchísima pena, ¿sí? Pánico escénico y digamos que todas esas creencias de, ok, ¿por qué voy a hacer una transmisión en vivo si realmente no tengo a nadie enfrente, no estoy interactuando con nadie? ¿No? Ese era mi ego hablando. Entonces, eso también hace parte de, después dije, ok, Camila, ¿quién quiere ser? Camila quiere ser una persona que confíe en los medios digitales también, que pueda aprender a comunicarse mejor y que pueda aprovechar estos medios, por ejemplo en este caso Fundación Mi Colmena me dio la oportunidad y llegó como un regalo grandísimo a mi vida. Yo dije como, wow, o sea, no me puedo negar la oportunidad de hacer esto, es mi primera vez haciendo una transmisión en vivo. Lo intenté hacer varias veces, pero no fui capaz. Digamos que ya sentí cuando la fundación me dio la oportunidad, yo dije como, ok, lo siento desde adentro y lo tengo que hacer. Entonces, es también cuestionarse quién quiero ser, ¿sí? ¿Quién quiero ser? Pero no a partir de lo que quiere la sociedad y de lo que quiere mi ego, sino qué quiero ser para sentirme mejor conmigo mismo, conmigo misma, para sentirme más feliz, más en paz, más tranquila, ¿sí? Más agradable, poder tener un poquito más de esa armonía en las relaciones, un poquito de más armonía en la relación conmigo, mm, porque es importante, ¿sí? A veces dejamos de lado la relación con nosotros mismos por la relación con los demás. ¿No? Hay que equilibrar eso. Y eso se puede hacer muy fácil. O sea, no necesito dejar de convivir con las personas para darme importancia a mí. ¿Cómo me doy importancia? Dándome voz y voto, decidiendo por mi criterio y sin necesidad de, digamos, de imponerme con rabia, ¿sí? Porque hacerlo desde la rabia, pues tampoco es lo lógico. Pero sí, de encontrar mi propia manera amorosa de decirle a la otra persona, ok, aquí estoy yo, ¿sí? Y yo valgo, y soy valioso, soy valiosa, ¿sí? Pero tengo que tener claro por qué soy valioso y por qué soy valiosa, ¿sí? No puedo decir sueltamente, ¿sí? Escuetamente como, ay, no, pues
yo soy una persona que vale la pena, ¿sí? Y ya, ¿sí? Porque queda suelto. Muchas veces caemos en ese error. Incluso yo caí en ese error al principio cuando comencé a dar terapia y era, tú tienes que quererte, tú tienes que amarte, tienes que tener autoestima, tienes que tener confianza, ¿sí? Pero no poder ayudarle a la persona a descubrir qué es confianza para ella, ¿sí? No, no que es confianza para mí, sino que es confianza para esa persona. Es difícil, ¿sí? Y es chistoso cuando las personas empiezan a autodefinirse y empiezan a decir, no, yo me amo, ¿sí? Yo me amo muchísimo, yo me cuido muchísimo. ¿Sí? Pero entonces no pueden tomar una decisión fácilmente, no pueden poner límites a los demás fácilmente, no pueden comunicarse asertivamente, no pueden expresar sus emociones porque están pensando, ok, si reacciono, si me pongo de mal genio y reacciono así, entonces me van a juzgar. Si reacciono mal, voy a ser una mala persona, ¿sí? También existe esa creencia, ¿no? Yo tengo, si soy un ser espiritual y soy un ser de luz, entonces no me puedo poner de mal genio, no me puedo molestar, ¿sí? Porque soy un ser de luz y estoy en la luz. No, estar en la luz también es aprender a convivir con mi propia oscuridad y aprender a expresarla y que las demás personas comprendan que no está mal expresar rabia, sino que yo estoy aprendiendo desde mi interior a expresar eso y que una vez aprendes a expresarlo, vas a aprender también a modificar eso. ¿Cómo quieres más adelante expresar tu mal genio? ¿Lo quieres con gritos, con agresividad o lo quieres con palabras? ¿Sí? O, muchas veces, y aquí voy a entrar en un terreno un poco espinoso, eh, muchas veces pensamos que juzgamos a las personas, a los delincuentes y todo esto. ¿Sí? Hay que verlo un poco más amplio. Si está mal, ¿sí? Digamos, a nivel 3D, mmm, que nos roben se siente súper mal, ¿sí? Pero comprender qué le pasó, cuál fue la raíz del asunto para que esa persona llegara a decidir que su vida era, que su proyecto de vida, que su propósito de vida era robar, qué fue lo que vivió también, que de manera traumática, qué fue también lo que vivió en la infancia. Terreno espinoso digo porque también hablo de violación, ¿sí? También hablo de los violadores. ¿Cuáles fueron esos traumas de la infancia que generaron un monstruo tan grande que ya no puede contener su energía sexual y tiene que desfogarla, ¿sí? Entonces, toda esa comprensión me va a llevar a estar un poco más conectado, conectada con la realidad, dejar de juzgar porque sí y aprender a hacer eh, unos lineamientos, un pensamiento crítico, pero a partir de la conciencia. Yo no puedo decir que soy pensadora crítica si no comprendo la realidad del otro. No estoy diciendo defender, yo no estoy defendiendo la realidad del otro, ¿sí? Porque también me pasaría para el otro lado. No estoy juzgando, pero sí estoy defendiendo. Entonces es ver de manera neutral, de manera en que yo no tenga emociones, como les expliqué hace un momento, donde no me genere una emoción, sino donde me genere una comprensión de la realidad. ¿Por qué esa persona está viviendo esa realidad? ¿Por qué yo estoy viviendo la mía? ¿Y en qué momento interactuaron las dos realidades? ¿Qué era lo que estábamos viviendo los dos, sintiendo los dos para que esa realidad, esas dos realidades pudieran empatar en una? ¿Sí? Que fue un robo, una situación traumática, que fue una muerte, ¿sí? Que fue una discusión, incluso también existe, ¿sí? Ese análisis de todos los días, esas discusiones que tenemos diariamente, hay que analizarlas de las dos partes. ¿M? ¿Qué pasó con la historia de esta persona y qué pasó con la historia de esta? Que me generó también, que me generó una comprensión, que me generó un conflicto, ¿sí? Y ese conflicto, ¿a dónde me lleva? ¿Sí? ¿Cuál es la resolución de ese conflicto? Muchas veces por no discutir o por cansancio, por mamera, por muchas cosas, uno prefiere no hablar las cosas, ¿sí? Uno prefiere como, ¿sí? Y es importante, incluso muchas veces decimos que nos molestan cosas de nuestro jefe, por ejemplo.
y salimos, renunciamos o nos echaron y nunca le dijimos a nuestro jefe porque dijimos, ay, eso no tiene caso. Resulta que esas cosas que nos exteriorizan a la persona que es, después van a explotar con alguien más, ¿sí? O después se va a repetir la situación, digamos, en este ejemplo, con otro jefe, y yo voy a tener que solucionar de alguna manera y se me va a presentar, se me va a repetir una y otra vez hasta que yo tome una decisión distinta, hasta que yo tome una posición distinta y un pensamiento distinto y cambie la forma de ver o la forma de actuar y tome acción frente a eso. También lo digo porque muchas veces, por ejemplo, hablo en el campo laboral, le tenemos miedo a las personas que tienen una jerarquía más alta. ¿Sí? A veces las personas decimos, no, pero es que es mi jefe, entonces si le digo esto, de pronto me echa, de pronto no puede, no sé, me va a bajar el sueldo, me va a decir esto, me va a decir lo otro, ¿sí? Y el miedo a sentir juzgamientos hace que yo no pueda comunicarme bien. Entonces eso va a generar probablemente, y eso es lo que le ha pasado en general a la población regular laboral que está empleada, digamos que son oficinistas. Voy a poner ejemplo de personas que son oficinistas que he tratado. La mayoría de personas que no exteriorizan sus molestias frente a sus compañeros, a sus jefes, eh, o a las funciones y lineamientos que tienen que hacer, terminan con gripa. Porque la gripa es una relación con el ego, es una relación con la vida respiratoria, cómo estoy recibiendo la vida, cómo la estoy respirando y cómo la estoy exhalando, que estoy dando y que estoy recibiendo, ¿sí? Y en esa medida, si yo no sé comunicar las cosas, pues se me va a bloquear también la garganta, no voy a poder hablar, se me van a inflamar todas las vías y voy a generar una gripe, ¿sí? O una condición respiratoria que sea muy, muy fuerte. Eh, y finalmente, pues quisiera decirles que siempre la conciencia y siempre la conexión con nosotros mismos va a ser súper importante, muy importante. Si generamos esa conexión, no vamos a necesitar metodologías, no vamos a necesitar el rezo de aquí y de allá, no vamos a necesitar el ritual de aquí y allá, no vamos a necesitar la sanación con no sé quién, sino que nosotros mismos vamos a aprender esa guía, ¿sí? Y esa guía interna es la única que es real y verdadera para cada una de las vidas de ustedes. No se les olvide que nosotros como coach, terapeutas, sanadores y demás estamos solamente como guías para dar unas pautas. No vamos a dar recetas de cocina, no vamos a decir formas de hacer sesgadas, sino vamos a hacer una guía porque somos espejos de ustedes también. Y así como somos espejos, ustedes son espejos de nosotros porque también los sanadores aprendemos de cada consulta que tenemos. Entonces, sí quisiera dejarles claro que tienen una independencia, que tienen un poder interno, que tienen que aprender a creer en ustedes y nosotros estamos ahí también para darles confianza en eso. Pero no nos dejen la confianza y no dependan de nosotros, no dependan también de ustedes mismos y de su voz interior. Entonces finalizo, les doy muchas gracias por este espacio, muchas gracias por escucharme. El que se quiera repetir el live y todos los live que hay acá en Fundación Mi Colmena, que están súper chéveres, súper buenísimos. Cada uno tiene su conocimiento, cada uno tiene su forma de hacer y me ha parecido muy valioso esta iniciativa que nos han dado. Les agradezco mucho, agradezco a Fundación Mi Colmena y no se les olvide, me pueden seguir en Instagram como @Camila Rodríguez _al piso TO, ¿sí? Camila Rodríguez _ al piso TO. Ahí me pueden seguir o me pueden, si quieren una consulta, pueden buscarme en WhatsApp en el 315-435-8694, ¿sí? Y ahí cuadramos. Para Bogotá tengo consultas online y tengo consultas a domicilio y para el resto del mundo consultas online. Entonces, les agradezco muchísimo, espero que pasen buena noche y mucha conciencia y firme con